La noticia, presten atención todos los colombianos porque es grave lo que hizo la Corte Constitucional, donde ventiló un informe que llevó Iván Velázquez allí a ellos, porque acuérdense que está el Catatumbo en estado de conmoción interior. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ellos lo filtraron? Al parecer quieren que se lleven por delante a miles de militares. Claro que Gustavo Petro cometió también un error, pero fue un punto nomás, al cual se le criticó por todos lados, pero la Corte Constitucional nadie ha querido criticarla y ellos salieron a decir que fue por un error. Dando golpes en todo el país, están cayendo cabecillas, por lo cual hasta se ofrecen 300 millones de pesos, cabecillas de las disidencias de la FARC, cabecillas del ELN, se están entregando cabecillas del Clan del Golfo, mejor dicho, está pasando de todo. Mientras tanto, el presidente acusaba al ELN de estar aliado, o ser básicamente el actual cartel de Sinaloa. Eso es lo que pasa con el ELN. Bueno, gravísimo. El presidente Gustavo Petro también fue a Bucaramanga allí. Inauguró una universidad para que los jóvenes no entren en estos grupos al margen de la ley. Es la única forma de salvar la juventud. Documentos de inteligencia del Catatumbo que ponen en riesgo las operaciones. Esto a raíz de que se desarrolló una audiencia en la Corte Constitucional sobre la conmoción interior decretada en el Catatumbo y el ministro de Defensa, la Fuerza Pública, le entregó información de inteligencia de reservada, ultra reservada a la Corte y lo terminaron publicando en la página web de la Corte Constitucional que todo el mundo lo podía descargar. Grave. Pareciera que se tratase de un intento de presunto sabotaje a lo que está pasando en el Catatumbo y los golpes que se vienen dando, porque ya se ha logrado abatir a personajes en el Catatumbo del ELN y en otras partes del país. O sea, lo que está sucediendo hoy que desmiente todo ese aparataje mediático que han montado sobre Petro y la fuerza pública diciendo que están con las manos atadas, como siempre lo indicamos. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo serán los resultados que hasta María Fernanda Cabal y Paloma Valencia salieron a felicitar a la fuerza pública al mando de Petro? Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están todos esos cuentos que se inventan sobre que la fuerza pública no está actuando? Es para que se cuente todos los colombianos que no pudieron, ni Paloma ni Cabal, seguir negando lo que están haciendo los militares. Por primera vez en la historia se está atacando a estos grupos al margen de la ley. De verdad. Al presidente, porque ahora hasta entrevistan a los criminales de lesa humanidad del ELN, los altos mandos del ELN, para atacar a Petro y atacar las intenciones. Semana está entrevistando a los del ELN. Grave. Política. Y entonces ahora los altos mandos del ELN son interlocutores válidos para discrepar políticamente con el presidente Petro o para desarrollar narrativa mediática contra él. No dice que eran unos criminales y bandidos que no deben ser interlocutores válidos, que era lo que siempre ha dicho el mismo, pero ahora como pueden atacar a Petro con eso y ellos salen a hablar, entonces ahora sí los utilizan. Le están abriendo los micrófonos al ELN, gravísimo, yéndose en contra del mismo pueblo colombiano, estos medios de comunicación como Semana, para afectar al presidente Gustavo Petro, tanto que ellos decían que con esos grupos no había que abrir el micrófono. Se le abre la puerta de la universidad, difícilmente se va por el camino de coger un fusil, de ser parado. Los jóvenes tienen que estudiar y prepararse. Sus propios hermanos, como sucede en el Catatumbo. Y eso es muy cierto lo que dice el presidente, es la única forma que hay para que la juventud no vuelva a caer en esos grupos al margen de la ley, porque más adelante les traigo un jovencito que lastimosamente da pesar. Dice Antonio García, comandante del ELN, habló con Semana, dijo que Petro tiene una actitud mentirosa y manipuladora y criticó la paz total. Imagínense, quedé como del ELN. desconcertado, porque ahora vemos a comandante del ELN, criminales de lesa humanidad, hablando por los medios, a 50.000 o casi 60.000, apoyándolos en el Catatumbo, personas inocentes, campesinos, trabajadores, los han desplazado, le quitaron la vida a, dicen, porque eso miren cómo son de doble moral, queda constatado. Y bueno, hablando del Catatumbo, pero además de todo lo que han hecho en el país, se están hoy escudando en las casas, que eso también es un crimen contra el derecho internacional humanitario, en las casas de la gente, de los campesinos, se están metiendo allá. Según la inteligencia militar, no hay campamentos. Queda muy grave, porque están en las casas de civiles. Vestidos de civil, pasándose por los civiles. Entonces la situación no es tan fácil, pero ahora resulta que esos criminales pues simplemente son los interlocutores válidos de la política de extrema derecha para atacar a Petro, atacar las intenciones de paz y atacar a Petro en materia política. Antonio García, el comandante del ELN, hágame. Ahí tienen todos los colombianos. ¿Cómo es posible que no les importa estar a favor de estos grupos al margen de la ley por hacerle daño al presidente Gustavo Petro? No les importa a los colombianos. Si ven lo que les decía, no les importa a favor del ELN. Se puso documentos clasificados de la fuerza militar en la página de la Corte Constitucional. Lo que sucedió fue que el ministro de Defensa, claramente en una audiencia que se realizó en la Corte Constitucional y por orden de la Corte, envió todos los documentos necesarios para justificar o dar claridad sobre la conmoción interior de Petro. Ya los papeles y ellos los filtran. Estrategias, ubicaciones del ELN, operaciones, mil cosas que le envió el Ministerio de Defensa a la Corte. Y resulta que todo esto lo publicaron en la página de la Corte Constitucional y cualquier persona lo podía descargar. Y salieron a decir, no, que es que el Ministro de Defensa no les avisó que todo eso era información. No necesitaba informarle, ahí lo decía, que eran clasificados. El argumento que dieron. ¿Cómo así? O sea, toca decirle a alguien directamente, que obviamente debe tener la clasificación de reservado, que eso siempre, cualquier documento que tiene la clasificación de reserva, ahí lo tiene, ahí es claramente expresado que es documento de reserva. Toca decirles que documentos de operaciones, mapas, ubicación del ELN y demás, son documentos de alta sensibilidad y que primero se pregunte, primero se analice si eso se puede publicar o no. O sea, hombre, eso es una vaina rebobia. Pero supuestamente se filtraron en la página de la Corte Constitucional porque el ministro de Defensa no les dijo que eso eran documentos reservados. Ese fue el cuento. Y lo filtraron. O sea, a mí esto me genera un choque porque me cuesta creer que esto haya pasado porque fue un error de alguien. Me cuesta creer eso. Y que lo publicaron por error. Es como si se quisiera presuntamente de alguna manera sabotear toda la operación y todo lo que está pasando hasta la conmoción interior. Al parecer sí. Y que presuntamente de esa manera se evita aceptar golpes contra el ELN. La Corte Constitucional tiene que responder el por qué expusieron públicamente un montón de documentos
con reserva, sensibles, en medio de operaciones y en este momento que se está desarrollando todo eso. Porque el ministro de Buena Fe, para justificar y atender el llamado a la Corte Constitucional, pues entregó todos estos documentos en esa audiencia sobre la conmoción interior. Gravísimo porque además pone en riesgo a los militares que se encuentran en la zona, en tierra. Y a Petro lo criticaron también por publicar un punto en un mapa que también al parecer pues era de que le habían enviado desde el ejército sobre una supuesta ubicación del ELN y que según él se le publicó y lo acribillaron. Y me llama la atención que con la Corte Constitucional todo el mundo callado frente a algo tan grave y que solo catalogaron como un error. O sea, algo que puede poner en riesgo la vida de por lo menos 10.000 miembros de la fuerza pública que están en el Catatumbo y que se han movilizado para enfrentar la criminalidad, que ya están asestando fuertes golpes. Pero que el ataque al gobierno y a lo que están haciendo todo esto en el Catatumbo, en el país, para recuperar este país de la criminalidad que dejó el uribismo, no cesa ahí. De hecho, el ministro de Defensa va a conocer el pasado 6 de febrero que en la tarde de ese 6 de febrero, en combate sostenido en Lourdes, norte de Santander, las fuerzas militares con el apoyo de la policía dieron de baja a un integrante del frente Juan Fernando Porras del ELN, capturaron otros 2, incautaron 2 armas largas y 6 cotas. El presidente respondía ante esto, mientras en Colombia el Ejército Nacional logra impactar al ELN, en Venezuela el Ejército venezolano logra desalojar varios campamentos del ELN. El objetivo es el Estado dominando las fronteras y las comunidades gozando de la paz y la economía lícita. Esto es lo que está sucediendo en todos estos días en los enfrentamientos contra todos los grupos ilegales, porque no solo es contra el ELN. Recuerden que estos grupos ilegales Duque los dejó afianzados e instalados en todo el territorio nacional. El ejército también decía ofensiva militar contra el ELN. Minó a Colombia Duque a grupos al margen de la ley. Contra el lagado ELN en la vereda Brisa del municipio de Lourdes. Allá llegaron, hicieron las operaciones, dieron de baja a estos personajes y pues obviamente se hicieron las capturas. Pero el trabajo del ejército, pues la fuerza pública en general sigue dando resultados en toda Colombia. Están cayendo cabecillas, por lo cual hasta se han llegado a ofrecer 300 millones de pesos. Cabecillas de las disidencias, cabecillas del ELN, cabecillas del Clan del Golfo. Se están entregando las disidencias en Catatumbo. Y a mí me vienen a decir, no, es que la fuerza pública está desmoralizada y con las manos atadas. Por ejemplo, esto, en combates, murió alias Cancharino, cabecilla de las disidencias de la FARC, en Tolima. En la mañana de este viernes 7 de febrero se presentaron fuertes combates en la quinta división, entre la quinta división del ejército y el frente Joaquín González de las disidencias en Tolima. Como resultado de la operación se conoció la muerte de varios integrantes de la estructura ilegal, incluido alias Cancharino, cabecilla de la disidencia encargado de citar a la comunidad para el cobro de extorsiones y planear asonadas contra la fuerza pública en Meta y Guaviare. De acuerdo con información inteligencial, Cancharino había llegado a finales del 2024 a Tolima con la orden de reorganizar el frente guerrillero y planear acciones terroristas. Este personaje cayó en operaciones, vean, lamentablemente son jóvenes, tenía 23 años. Jóvenes que entran a estos grupos ilegales por el abandono estatal, por la situación en las regiones, por la falta de oportunidades, por la falta de proyección de un país. Entra joven a las disidencias o a esta guerrilla y fue escalando y con solo 23 años ya era un cabecilla que lo enviaban a estos departamentos a reestructurar estas organizaciones y cobrar extorsiones y atacar a la gente. Y en las operaciones cayó por este criminal joven, lamentablemente, hombre, es que uno... Y eso es lo que pasa cuando hay gobiernos que fallan. Así que fallaron con la juventud. Jóvenes matando jóvenes en Colombia y del mismo país. Eso es lo que sucede cuando hay gobiernos que no apoyan a la juventud. En el municipio de Lourdes, donde está llegando el ejército con las tanquetas fuertemente equipadas, hombres de fuerzas especiales, y han entrado a este municipio, lo mismo en Tibú, en Teorama y demás en el Catatumbo. Pues no solo eso está sucediendo, sino que se empiezan a entregar, que ya lo vimos, una gran movilización de más de 100 hombres que se dio a finales de enero, pues se acaba de entregar alias Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33, por debajo de Arbey, que es el líder de ese frente. Se acaba de entregar con un grupo de hombres. El ejército lo sacó de la zona y ya se inicia todo el proceso de movilización. Esto se suma a los otros 100 y pico y que ya llevan mucho más de movilizados en el Catatumbo de las disidencias. En cambio, con el alias Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 y uno de los hombres de confianza de Arbey, cabecilla de la organización. Para la evacuación de los guerrilleros, el ejército desplegó una operación especial con varios helicópteros que llegaron hasta Cúcuta. Veanlos, ahí están. Son estos. Este señor, este criminal había salido en un video con los miembros, los que él lideraba, hablando de que iban a enfrentar al ELN después de toda esta arremetida en enero de ese grupo delincuencial, y finalmente terminaron entregándose. Cabecillas, están siendo dados de baja y entregándose. También el ejército, en otra operación en el Cauca, lograron la captura de la supuesta enfermera de las disidencias de la FARC, que además había sido capturada por el asesinato de policías en Morales, Cauca. Eso lo dio a conocer el general Salamanca. La enfermera comprometida en asesinato de policías en el desarrollo de la operación Cauca, en Bello, Antioquia. Capturamos a Margie Viviana Ramos Roches, alias Dayana, señalada de adelantar labores de inteligencia delictiva para atentar contra la estación de policía en Morales, Cauca. En mayo pasado se llevó la vida de 2 uniformados y de otros 3 heridos. La detenida, con 4 años de experiencia en enfermería y combate y manejo de finanzas criminales, pertenecía a las disidencias de la Jaime Martínez. Vean, ahí está. Capturada, otra de las duras, como le dicen coloquialmente, de las disidencias. Porque aquí les traemos pruebas a todos los colombianos. Bueno, estuvo con Arbey en algún momento. Arbey, que es el cabecilla del Frente 33, y finalmente se fue para el Cauca y la capturaron en Antioquia. Cabecilla, alias la enfermera. También en una operación conjunta contra el Clan del Golfo adelantada por el ejército, la fuerza aérea, en coordinación con la policía, en Repelón Atlántico, donde fueron capturados 4 presuntos integrantes del Frente Nicolás Antonio Urango Reyes. Ahí está el Clan del Golfo. Vean las operaciones que se están haciendo, es una cosa de locos. La fuerza aeroespacial está ayudando muchísimo, están ayudando a bombardear también, obviamente cumpliendo con todos los estándares y requisitos para eso, pero están ayudando mucho para la ubicación, se está utilizando mucha tecnología para dar con estos personajes. Veanlos ahí, les cayó la fuerza pública, lograron capturarlos, pero no se queda ahí. Resulta que también en una operación contra el Clan del Golfo, en Cañón Garrapatas, en la operación o en el desarrollo de la operación Agamenón, con la misma fiscalía en Roldanillo Valle, efectuamos, dice el general Salamanca, allanamiento contra la subestructura Frente Valle, que culminó con la captura de 4 integrantes del Clan del Golfo y la muerte de uno de sus cabecillas, enviado por el Clan del Golfo al Valle del Cauca para liderar la expansión de ese grupo ilegal allá, el control de territorio y de rutas del narco, alias Chorro de Humo. Obviamente cometió todo tipo de crímenes, que cuando le llega la policía, cuando le llegan las autoridades, trata de enfrentarse y lo dan de baja. El abatido con 8 años de historial criminal tenía la misión de expandir la presencia del Clan del Golfo a municipios del norte del Valle con integrantes provenientes de Antioquia, Córdoba y Chocó. También se encargaba de obtener material ilegal de intendencia logística de guerra. Durante la contundente acción policial se incautaron 3 fusiles, pistolas y demás. Intentó defenderse, pero no pudo. Obviamente la fuerza pública fue mucho más rápida y con esto frustran las intenciones del Clan del Golfo de expandirse en el valle.
Por eso son importantes estos videos, compártanlos por todos lados, denle like, suscríbanse al canal, todo es gratis, pero compartan y comenten. Aquí les trae todo lo que está pasando en el Catatumbo y en toda Colombia para que estén bien informados.